Y hoy vamos a probar las Paul Rubens Pastel. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo de una cajita que os enseñé por Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, porque no pude resistirlo cuando la recibí. Entonces, de hecho, os enseñé por Instagram la cajita, os enseñé swatches, os enseñé de todo, porque había rebajas en AliExpress, estaba muy bien de precio y creo que algunas de vosotras aprovechasteis para comprarla, pero bueno, me pedisteis que os la enseñara. Esto es una caja de muestras, no es una caja de acuarelas oficial. Y ahora mismo vamos a verla. ¿Qué es esta caja? Esto es una caja de muestras, porque en AliExpress venden estas cosas. Entonces, no hay una colección oficial de Paul Rubens de colores pastel. Creo que lo lanzaron como algo como Candy Colors, porque he visto algunos carteles por ahí, pero no me queda muy claro lo que es. Pero lo venden, solo las venden en tubo, no las venden en pastilla. Entonces, están en tubo, pero están dentro de toda la colección de Paul Rubens, que por cierto me costó una barbaridad encontrar qué colores eran, qué códigos tenían y todo, y qué nombres y qué de todo. Fue horrible, pero al final los averigüé. Bueno, es una cajita normal y corriente de estas pequeñas que venden en AliExpress y en cualquier parte. Y esta viene llena de pastillas. Son unas pastillas muy pequeñas, todavía no he conseguido despegar ninguna porque estaba esperando, van pegadas y no creo que las pueda despegar. Y quizás sí, quizás sí. Yo nunca me he comprado una caja de este tamaño porque estoy convencida de que las pastillas vienen pegadas, igual que vienen estas. Van pegadas como con... Adiós. Con un celo de doble cara, que ha sido un dolor quitarla. Mirad el tamaño de la pastilla. Voy a coger una normal. ¿Dónde puedo tener yo pastillas normales? Bueno, tengo las Codman aquí. Las Paul Rubens, no sé si están en casa. Igual las tengo por ahí, no lo sé. No sé si me he traído el estuche. Pero bueno, las Paul Rubens más o menos son como las pastillas de las Codman, el medio Godet. Lo que pasa es que aquellas son más cuadradas. Y esto, pues mira cómo es. Son un poquito ridículas, sí. Son muy pequeñas. Y yo creo que el 90% de cajas de muestras que nos encontremos por AliExpress van a tener este tamaño ridículo de pastilla. Es 1 mililitro. Bueno, sabéis que probé, bueno, no sé si lo habréis visto ya, pero probé las de Daniel Smith y eran aquellas gotas. Mejor esto que aquellas gotas, porque encima aquellas gotas, pues bueno, no os voy a hablar, por si acaso no he subido el vídeo, ya lo veréis. Venden este tipo de muestras de diferentes marcas. ¿Qué pasa? Pues que no me fío mucho, la verdad. No me fío mucho de que dentro de estas cajas vengan pues las Holbein, las Daniel Smith, etc. Y además pues tampoco suelen poner claramente en el anuncio qué muestras te están vendiendo. Así que si conocéis a algún vendedor de AliExpress que venda muestras y que sea confiable, dejádmelo ahí abajo porque me parece el método perfecto para probar acuarelas sin gastarse una pasta. Entonces, aquí vienen varios colores que ellos venden en tubo. El único que hay que es común, no sé si es este amarillo o este. Uno de estos dos está en la gama profesional, el resto no están, o sea, en la gama profesional, todos estos son de la gama profesional. En la caja de 48 colores está uno de estos dos, el resto no, el resto solo se pueden comprar en tubo. Y bueno, en esta cajita tenemos esas muestras. Yo ya hice la tabla de muestras, ahora después os la enseñaré, la hice en casa, o sea, esta no va a ser una que vayamos a hacer en un directo porque ya la tengo hecha y de hecho es una tabla de muestras bastante grande y de momento pues no tengo pensado hacerla de nuevo, pero pues os voy a enseñar. Aunque aquí no funcionan muy bien, en este papel, pues... Y luego veremos la tabla de muestras. Todos tienen blanco, son colores pastel, todos tienen el pigmento blanco, entonces pues son parecidos a los de White Night, solo que la caja pues es un poquito más manejable. He estado ya probando acuarelas antes. Se nota, ¿no? Por el colorcito de eso. Tenía que haber cambiado el agua, pues igual sí. Pero como tengo las dos y la segunda está limpia, tampoco pasa nada. Vale, veis que este es como un color piel de estos, el clásico que llamábamos en el colegio color carne porque nos pensábamos que todos teníamos ese color de piel, pues el clásico, estoy hablando de los 80.
Aquí otro rosita. Son bonitos, la verdad es que son colores bonitos y sí que estoy pensando en conseguir algunos de estos tubos. Concretamente este. Este color yo lo quiero. En este papel no están dando de sí todo lo que pueden dar, ¿eh? En este papel no se están comportando muy bien. Este también lo quiero. Qué bonito es. En realidad yo creo que los cogería todos, ¿eh? El día que me llegaron, porque hace ya como 2 o 3 semanas que los tengo, había algunos colores que todavía estaban tiernos. O sea, se ve que te lo rellenan antes de mandártelo, que no lo tienen ahí relleno para siempre. Veis que ese verde, por ejemplo, es este de aquí. Ese estaba, metí el pincel y me llevé un pegote enorme que luego lo dejé ahí, no sé para qué, porque tampoco es que lo fuera a usar, pero bueno, lo dejé ahí. Entonces, pues a todos los que os lleguen, a todas las que los comprasteis, pues seguramente también os llegarían tiernos. Y además, pues bueno, el precio no estaba mal, no sé si eran unos... A mí me costó 9 euros. 9 euros me costó la paleta esta entera. Pero sé que luego, porque yo la compré en las primeras rebajas, pero en las segundas rebajas, que fueron las que hicieron 15 días después, creo que estaban ya a 12 o algo así, o a 11. Y ahora no sé si valen 12 o 13. Yo, la verdad, las cogí con una buena oportunidad porque estas sí que han... A veces te ponen rebajas, que luego no son rebajas, pero estas sí que han bajado, sí que bajaron de precio. Y estas las he encontrado... Muchos son de la serie 1, lo que nos viene bien porque la serie 1 es la más barata. En casi todas las marcas hay diferentes series. Normalmente van de serie 1 a serie 5. Bueno, estos son serie A, serie B... y serie no sé cuántos, creo, no sé si hay 5 o 7, ahora mismo no estoy muy segura, pero la mayoría son de la serie A y de la serie B. Eso significa que son los relativamente baratos. Los que a mí más me gustan, que no sé cómo van a funcionar en este papel, esos son serie F. A ver, no son carísimos, pero no sé si vale cada bote, cada tubo unos 13, entre 13 y 15 euros. Sí, son carísimos para un tubo, no nos vamos a engañar. Entonces, en la tienda oficial, que os dejaré abajo el enlace de los tubos sueltos, en la tienda oficial los venden. En algunas tiendas de AliExpress también los tienen, aparentemente están más baratos, pero tienen gastos de envío. Y entonces hice la prueba, metí los más baratos al carrito con gastos de envío y metí los de la tienda oficial al carrito sin gastos de envío y al final salían más baratos en la tienda oficial. Que todavía no me los he comprado, pero todo se andará. Este es muy bonito, este azul. Por lo menos, bueno, en este papel se ve poco. Este papel es lo peor, pero bueno. Algún día deberíamos hablar sobre papeles. Ya probé diferentes materiales en diferentes papeles, pero estaba más orientado a bullet journal y a que me pedís mucho. ¿Qué libreta de bullet journal puedo coger para acuarelas? Ninguna, ninguna. Me lo seguís preguntando. ¿Qué libreta de acuarelas? ¿Qué libretas de bullet journal puedo usar acuarelas? En ninguna. Usad papel de acuarela y luego lo pegáis en la libreta, pero no uséis libretas para bullet journal para usar acuarelas. Pero un día tendríamos que hacer un vídeo sobre papeles de acuarela. Este está bien, pues para perderle el miedo, pero veis que se me está curvando. Y que además los colores pues no son todo lo guays que podrían ser. Especialmente con los colores académicos este papel funciona mejor, no me digáis por qué, pero con los colores así más serios tiene problemas. ¿Cuál he probado? Vale, ya. Así que pues eso es como todo. Al final, mientras mejor es todo, pues mejores resultados tenemos. Porque esto no es como la cámara. La gente se piensa que mientras mejor es la cámara, más fácil va a poder hacer las fotos y puede hacer fotos super pros porque la cámara es muy buena. No, eso no es así. Pero cuando tú tienes materiales malos, pues todo te cuesta más que cuando tienes materiales buenos. Y además habrá cosas que no te saldrán y que pensarás que es culpa tuya, pero en realidad es culpa del papel. Así que no, lo que importa no es solo el arte de quien utiliza las cosas. Bueno, en la cámara sí. En la cámara sí. Y mira, justo al contrario, ¿no? En ese tema, mira, ¿veis? Este color aquí no va nada bien y este color es una pasada. Este color es chulísimo. Estos 4 son una maravilla. Están todos estos que son más pastel, que de hecho todos llevan blanco, y luego están estos 4
Mira, este he cogido más cantidad o no sé. Voy a hacerlo más grande porque es que de verdad esto merece la pena verlo. Estos 4 que son maravillosos. Y eso, lo que os estaba diciendo, que con esto no cuenta solo la técnica, sino también los materiales que tengamos, que no se interpongan en nuestro camino. Y en fotografía, que la cámara no importa, porque no importa, si tú sabes usar la cámara, lo mismo te da que tenga 6 megapíxeles o que tenga 45 o que tenga un sensor de no sé qué o de no sé cuántos. Hay en alguna cosa que sí que importa, por ejemplo el medio formato trabaja de una forma diferente al 35 milímetros, pero no hay mucha diferencia entre una cámara de 35 milímetros de 500 euros que una de 3000. Sí, el full frame marca un poquito la diferencia, pero ya está. Pero la gente identifica cuando te ven con una pedazo de cámara de 2000 euros, ya, es que claro, con esa cámara ya podrás. Y te quitan a ti todo el mérito. En cambio, pues no tiene nada que ver. Pero en cambio aquí sí, porque aquí yo puedo intentar hacer algo en este papel y que todo sea horrible y todo salga fatal. De hecho, aquí no paran de salirme coliflores de estas en este papel. Pero porque el papel pues no maneja bien la cantidad de agua. Y bueno, porque también estaba haciendo aquí un poco, y veis que se curva y tal. Vale, entonces está muy bien para perderle el miedo. Es un papel que yo sí que recomiendo, pues eso, me da miedo usar papel, no quiero gastarme mucho, pues adelante. Vamos a hacer este también más grande. Y yo usaba mucho este papel en la carrera, ¿eh? De hecho creo que es casi del que más usaba. El del blog bueno, el de los 2 blogs que yo creía que eran buenos y que ahora no estoy tan convencida, esos los gastaba cuando tenía que gastarlos, voy a hacer no sé qué. Bueno, aquí no se ve muy bien lo que hacen estos colores. Estos son todos los colores que lleva esa caja. Y os voy a enseñar la tabla que yo hice en casa. Vale, veis que este papel es un poquito mejor. Este es un... ahora no me sale. Es Canson también, pero nunca me sale el nombre. Igualmente, tampoco no es algodón, este es otra cosa. Pero es como tampoco es muy gordo, que es de 200 gramos, y si lo intento usar para algo se dobla, pues he decidido usarlo para las paletas, que de hecho va mejor. Por ejemplo, como estas son las Faber-Castell, que son malas, pues para estas he cogido el Fabriano, también de 200, que ahí arriba no lo veis, pero a lo mejor allí sí que veis que este está mucho más ondulado que este. Y además tampoco va demasiado bien. Así que este lo estoy usando exclusivamente para esto. Sí, un blog de no sé cuántos euros lo estoy usando para hacer muestras de colores. Y mirad esto. Es que no sé si ahí lo vais a apreciar, pero es que es una maravilla. Esto me recuerda mucho a lo que hacen las acuarelas de Daniel Smith. Las acuarelas de Daniel Smith son mucho de este tipo de efectos y por eso también se han hecho famosas. Estas dos también lo hacen, por ejemplo, esta también lo hace un poco, el resto no, ahí es que yo di brochazos sin sentido. Pero bueno, estas dos me encantan, este también, estos me los voy a comprar y este probablemente también. Sí que os voy a dejar fotos detalladas de cada cuadro de estos en la pestaña de comunidad para los miembros del canal, porque ya dije que para los miembros del canal yo iba a dejar este tipo de cosas para que pudierais tomar nota y ver qué pigmentos queríais comprar. En este caso, pues bueno, si ponéis pausa lo leéis, pero vamos, que yo la foto detallada la voy a dejar ahí en la comunidad. Va a ser un poquito incómodo porque no me permite hacer lo que yo quiero hacer, que es poner varias fotos en cada post, así que voy a tener que poner una entrada, otra entrada, otra entrada, pero bueno, los podréis ir viendo. Y bueno, estos particularmente es que son preciosos y los quiero los 4, ¿veis? Bueno, estos dos son B, este también es B y este es E, que es el que más me gusta. Y entonces al ser E es de los más caros, ¿veis? Hay 5 series, A, B, C, D y E. 5 series tampoco es para tanto y de la serie E tampoco hay tantos. Pero bueno, este en concreto pues sí que es de la serie E, creo que es el único que hay de la serie E en todos estos. Así que os voy a dejar abajo el enlace por si queréis comprar alguno de estos, pero son preciosos. Esto, por ejemplo, este es el A, este va a ser más barato, estos dos van a ser un poquito más caros, pero en fin. Y yo creo que el A231, no, será el C202 porque este lleva blanco, será el C202 el que está, sí, es el C202. ¿Veis?
es el mismo color, vamos. Este y este es el mismo, por tanto, como tiene el mismo tono, me da confianza de que estos colores serán auténticos. No, creo que no hay ningún otro porque no hay ningún otro aquí en esta paleta que tenga blanco, no hay ningún color que tenga blanco. Esta es la de los colores, la paleta de 48 colores, y estas son las muestras. Queda más bonito así, pero no tengo tantos, así que pues nada, que eran 24 o algo así. No eran 48, esta me encanta. Y nada, que en fin, que en este papel pues ya veis la diferencia. Sí que es verdad que son colores bastante, a pesar de que son opacos porque llevan blanco, son colores que tienen bastante transparencia. O sea, son opacos, pero opacos entre comillas. Son colores bastante flojitos. Mirad este, pero mirad aquí. Este es este. No tiene nada que ver en este papel que en este papel. Y como no tenía ningún papel en la paleta, no llevaba ningún papel como el que llevan las otras, pues ahí sí que no he podido probar nada. Así que, pero bueno, muy contenta con... Ahí no se ve nada porque está todo demasiado blanco, pero muy contenta con ellos. Me gustan mucho estos especialmente. Tengo 48 más todos estos, que no sé si son 24 menos 1, 23, 71, ¿no? Si no he sumado mal. Tengo 71, en total creo que hay 108, no me faltan tantos. Bueno, sí, seguramente en algún momento acabaré consiguiendo todos los colores. Hay una caja con los 108 colores, que estoy enamoradísima de ella, pero vale una pasada, es muy cara, así que en fin, no sé. En algún momento me la compraré, yo estoy ahorrando para comprármela, pero puede llegar en Navidad. Puede llegar en Navidad porque es muy cara. No sé si vale cerca de 300 euros. Así que, querido Paul Rubens, te estoy haciendo mucha publicidad gratuita. Podrías mandarme esa caja, que yo la probaré con mucho amor y vamos, seguro que le doy reseñas positivas porque me encantan estas pinturas, me encantan, soy súper fan. Lo que me habéis preguntado a veces es si llevan el símbolo este de la P o PA o lo que sea, pues juraría que no. Estas obviamente pues no van a llevar nada porque son una muestra, pero por ejemplo tengo aquí las académicas y yo no veo nada. Tengo aquí el panfletito y tampoco veo nada de que lleve la P. Pero bueno, hay marcas que lo llevan que tampoco son para tanto. En fin, pues nada, decidme ahí abajo si sois de las que comprasteis este set cuando lo puse, no sé si fue en Instagram o dónde fue, y qué os ha parecido. A mí me han encantado, pero es que me encanta esta marca de acuarelas y de hecho estoy tentadísima de comprarme la caja de 12. Sí, me decís, pero Isa, no hace falta, mete 12 pastillas en una caja de estas, ya lo sé, pero es que quiero esa caja rosa. Soy lo peor, lo entiendo, porque además no es barata, pero ya me daré algún capricho en algún momento. Estoy esperando las próximas rebajas y si la bajan de los 22 euros que suele costar, pues caerá. En fin, pues nada, eso, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque estamos hartas de ella, queremos vencerla de una vez. Sí, yo, de verdad, es deprimente. Yo podría estar quejándome a todas horas bueno, ya lo hago, sobre todo en Twitter. Estoy todo el día quejándome de YouTube en Twitter, todo el día. Pero es que me está tratando muy mal y no lo entiendo. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, que tengo muchas ganas de tenerlo y que ya me toca y que yo creo que me lo merezco. Y que además esa pared está muy sola sin el botón de plata y yo ya tengo pensado qué poner en esa pared, pero necesito el botón de plata, así que al final pondré lo que tengo pensado sin el botón de plata, ya veréis. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llegará ya un rato por aquí por pantalla. Y lo que no está en pantalla es la lista de correo donde yo aviso todas las semanas de que he subido vídeo. Y esa sí que la tenéis ahí abajo. Y nada, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!